Vamos a iniciar entonces con el tema de hoy que se llama Tu árbol genealógico. Y para ello quiero decirles, amados hermanos, que el trato recibido por el pueblo judío a través de los tiempos, a través de los siglos, ha sido complejo y a veces trágico. Si ustedes pueden revisar un poquito los anales de la historia, nos vamos a dar cuenta que el pueblo judío ha sufrido muchísimo, ha pasado en ocasiones, incluso, ¿verdad? En la palabra de Dios, en la Biblia, se nos narra cómo ha sido muchas veces muy maltratado. Aún esos pasajes bíblicos han sido mal interpretados por la humanidad y mal aplicados como un arma de abuso en contra del pueblo judío. Quiero decirles que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era la nación de Israel, y por eso estoy haciendo esta referencia, de ver cómo el pueblo judío fue muy maltratado, muy, de alguna manera, pues llevado a situaciones muy críticas, porque Dios así lo permitió, porque Dios tiene un plan perfecto para el pueblo judío, pero vemos la fidelidad de Dios que hasta este momento ese pueblo sigue manteniéndose en pie. El Señor lo ha guardado aún en medio de ataques increíbles como el holocausto, y como en muchas ocasiones fue muy maltratado ese pueblo, pero Dios lo ha levantado y lo seguirá levantando porque es su pueblo escogido. Pero ahora quiero decirles, hermanos, que el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, desde que nuestro Señor Jesucristo establece su iglesia aquí en la tierra, ¿verdad? Todos aquellos que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, ahora venimos a ser el pueblo adquirido por Dios. Entonces, así como en el Antiguo Testamento la nación de Israel era el pueblo de Dios, ahora en el Nuevo Testamento y por la sangre de Jesucristo, tú y yo somos pertenecientes al gran pueblo de Dios también. Hemos sido injertados en esa vid, ¿verdad? Ahora pues compartimos una historia común y un árbol genealógico común. Adoramos al mismo Dios y según el apóstol Pablo, el camino de la salvación es el mismo ahora para todos nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Para esto, hermanos, entonces vamos a atender un poquito acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña a través del Salmo número 89, de los versículos 14 al 18, y lo vamos a leer. Voy a compartir la pantalla, hermanos, para efecto de que podamos estudiar esto que Dios quiere traer a nuestras vidas el día de hoy. Dice la palabra de Dios: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dice la palabra de Dios, en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. A él sea la gloria, ¿verdad, hermanos? La verdad es que en esta porción de la palabra que acabamos de leer, mis amados hermanos, tenemos una gran bendición. Aquí nos muestra cómo ahora el Dios de Israel se ha convertido en el Dios de nosotros, porque hemos venido a ser adquiridos por la sangre de Jesucristo para formar parte de esa gran familia celestial. El Señor a quien adoramos es el Santo de Israel, a lo acabamos de leer en el versículo 18. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Tú, Santo de Israel, eres nuestro Rey. Así es como debemos de reconocer ahora a ese Dios todopoderoso, al Shaddai, al Rey eterno, al Dios de justicia, ahora en nuestras vidas. Como vimos, el salmista dice del Señor que la justicia y el derecho son el fundamento de su trono y sus heraldos el amor y la verdad, ¿verdad? Él es lo que proclama desde su trono celestial. Y la elección de Dios del pueblo de Israel no lo hace inicuo y mucho menos injusto, hermanos. Él tuvo el derecho y tiene el derecho, porque Él es soberano, de escoger a quien haya Él querido. Entonces, el haber escogido a la nación de Israel, al pueblo de Israel como su pueblo primario, no lo hace injusto, ¿verdad? Él es un Dios de amor y de fidelidad. Él ama a toda la gente, pero el fundamento de su trono es la justicia y el derecho. Y Él va a seguir actuando de una manera que es correcta, y su trato hacia otras naciones nunca será injusto. A nosotros nos dio una oportunidad
Y gloria a Dios porque tú y yo tomamos esa oportunidad de venir a sus pies y ahora recibir la justicia divina en nuestras vidas. Dios quiso que todas las naciones fueran bendecidas por medio del pueblo de Israel. Y eso lo podemos ver ahí en Génesis 12, versículo 3, cuando el Señor hace una promesa a Abraham, que se convierte en el padre de todas las naciones, en el padre de la fe. ¿Ah? Aquello ha sido posible ahora en estos tiempos, que se cumpliera por medio del pueblo de Israel la bendición de Dios hacia nuestras vidas, porque ahora podemos caminar en comunión con Dios y experimentar la bendición de la cual habla este salmo. De ahí del versículo 15 al 17 dice, dichosos, tú y yo somos dichosos, los que caminan a la luz de la presencia de Dios. Y cada día que tú y yo tomamos la decisión de venir y postrarnos delante de su presencia, a través de la lectura bíblica, de la comunión con Dios, a través de la oración, a través de los devocionales, de todo lo que hacemos como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estamos caminando hacia la presencia de Dios cada día más nos acercamos, cada día más. Entonces dice también que los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, somos dichosos. Tú y yo ahora nos regocijamos en el nombre de Dios, nos regocijamos en su justicia, ¿verdad? Nos alegramos porque ahora podemos declarar el nombre de Dios y podemos declarar también su justicia en nuestra vida. Dice, por último, dice, porque tú eres nuestra gloria y nuestro poder. Aleluya, ¿verdad? Y como resultado, pues caminamos de una manera especial. Ahora caminamos hacia la victoria que el Señor Jesús nos ha dado. Y podemos decirle de esta manera que nos ayude el día de hoy a caminar en su luz, en la luz de su presencia y a regocijarnos en su nombre durante todo el día, hermanos. Es una bendición el que tú y yo ahora podamos comprender todo esto, porque de esa manera, hermanos, es como nosotros podemos vivir la plenitud a la que hemos sido llamados como hijos de Dios. Entonces, vamos a leer ahí en Romanos del capítulo 9, del versículo 22 hasta el capítulo 10, versículo 4, donde nosotros vamos a observar cómo la salvación comienza en Israel. Y desde allí comienza nuestro linaje, comienza la estructura de nuestro árbol genealógico. Y es por eso que nombré este tema como tu árbol genealógico. Vamos a leer de Romanos en el capítulo 9, versículo 22 en adelante. Quiero que aparezca en sus pantallas también. Gloria a Dios, ya está. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Gloria a Dios, fíjense bien. Dice, y en lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué iban tras ella? No por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Esto es lo que verdaderamente ahora ustedes y yo vamos a estudiar y a definir correctamente en el sentido correcto, propio, porque aquí el apóstol Pablo nos enseña claramente cómo nuestra salvación, tu salvación y mi salvación, comenzó con el pueblo de Israel, porque el plan de salvación de Dios comenzó allí precisamente. Su plan para Israel, o sea, para los judíos y para el resto de la humanidad, o sea, para los gentiles, que somos tú y yo, está indisolublemente unido, está amalgamado. ¿Y qué significa esto para nosotros el día de hoy, hermanos? Dios tenía un plan perfecto para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. A ti y a mí nos preparó para esa gloria. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Quiero hacer un paréntesis aquí para enseñar que la humanidad y en este planeta Tierra solamente se han presentado cuatro tipos o cuatro entes vivientes que vamos a desglosar de la siguiente manera. Los seres angelicales, los judíos, los gentiles y ahora nosotros, los cristianos. Esos son los cuatro entes que la palabra de Dios reconoce. Un día, ¿verdad? Serán quitados los cristianos cuando venga el Señor en el rapto, cuando seamos llevados por el Señor por los aires, en las nubes, y se quedará solamente los gentiles, los que no han querido reconocer a Jesucristo, los judíos y los seres angelicales. Llámense huestes demoníacas y de maldad y los ángeles de Dios que están en nuestra condición. Y posteriormente vendrá, a final de cuentas, el juicio final en donde el Señor pondrá orden en todo esto y seremos ya solamente dos entes, los del infierno y los del cielo. Y todos estaremos ya en esa condición. Quienes estaremos en el cielo, la gloria sea para el Señor, estaremos reinando con Él por una eternidad y las otras personas estarán sufriendo en el lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra de Dios, en donde será el lloro y crujir de dientes por una eternidad. La gloria sea para el Señor porque su plan de salvación va más allá de únicamente la nación de Israel, ¿verdad? Y ahora tú y yo nos gozamos en esa verdad, nos gozamos en el Dios de nuestra salvación, dice el salmista. Entonces, vamos a establecer que la salvación se basa en tres cosas. Primero, antes que nada, el primer fundamento de la salvación es la fe. Dice, no es en tus obras, ¿verdad? Para que nadie se vanagloríe. Nosotros no podemos venir a la salvación por medio de nuestras buenas obras, por medio de lo que tú y yo podamos hacer humanamente para tratar de ganar el favor de Dios, porque nos quedaríamos siempre muy inconclusos, hermanos. Nos quedaríamos en una condición en donde no podríamos alcanzar eso, porque para alcanzar la gloria de Dios, para alcanzar la salvación, se necesita la perfección, y la perfección solamente la tenemos en Cristo Jesús, en la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da esa posición de salvación y vida eterna. También el segundo punto es que es por misericordia, no en aquellos que la merecen, entre comillas, sino por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que se extiende a nuestras vidas. La misericordia de Dios es la que un día mostró para cada uno de nosotros y tuvo misericordia por nosotros y nos dio ese punto de fe que nosotros conocemos como la fe que salva o la fe salvífica. Y por eso tú y yo tomamos la decisión de declarar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero fue por la misericordia de Dios. Él es el que puso en nosotros ese deseo de buscarle. Hay gente que desgraciadamente no lo busca y no lo va a querer buscar, no va a querer en ningún momento siquiera saber de Dios, porque así es la soberanía de Dios. Y por otro es el punto de la creencia. No
de donde naciste, sino ahora de el árbol genealógico que Dios nos da a través de Jesucristo. Entonces tenemos que la salvación se basa en fe, misericordia y creencia, ¿ok? Entonces, para demostrar esto, el apóstol Pablo continúa basándose en las palabras del profeta Oseas y dice que Dios había dicho que llamaría a las personas que no son su pueblo, ¿verdad? Es decir, a los gentiles, y los llamaría a ser su pueblo, mi pueblo, dice. A la que no era amada, ahora nos ha llamado amados en el Señor. Y a los hijos del Dios viviente, que ahora tú y yo venimos a pertenecer a esas grandes filas de la gran familia de Dios. Tú y yo somos hermanos de Cristo y en el nombre de Jesús por eso nos ponemos en esa condición el día de hoy, ¿verdad? Somos llamados la amada de Dios. Gloria a nuestro Señor. Un día nos va a presentar en esa condición para las grandes bodas del Cordero y estaremos allí como la novia ataviada de lino fino, resplandeciente, ¿verdad? Se nos da la autoridad de poder vestir de una manera correcta para las bodas del Señor porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo y entonces podremos estar en esa condición delante del Rey. Es un privilegio asombroso, hermanos. Tú y yo tenemos que ya vivirlo y tenerlo con sumo gozo, que es un verdadero privilegio ser parte del pueblo de Dios, amados por Dios, llamados a ser sus hijos, ser el objeto de su misericordia, preparados de antemano para la gloria a fin de hacer conocer las riquezas de su gloria misma. Déjenme decirles, hermanos, que por eso podemos citar de el Efesios 1:3 en adelante y decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación de este mundo. Él nos escogió, hermanos, nos escogió desde antes de que este mundo fuese formado. En su mente, en su corazón, tú y yo ya estábamos, y Él estaba preparando solamente el tiempo perfecto para manifestar su gloria con nuestro nacimiento aquí en la tierra, pero ahora su mayor gloria es que tú y yo hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús para una eternidad, un nacimiento que viene de lo alto, no es un nacimiento por deseo de varón o de mujer, sino por el deseo de Dios, que ahora tú y yo venimos bajo el nuevo pacto y nadie seremos excluidos. Todo el mundo podría salvarse, todo el mundo puede salvarse, pero desgraciadamente no todo el mundo está dispuesto a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. No todo el mundo ha querido mostrar fe, tener una fe y una confianza por la salvación que Cristo ofrece. Dios ha hecho todo lo posible a través de Jesucristo. Él ha hecho ya todo lo que se necesitaba para la justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios ha hecho todo para que tú y yo podamos declarar Abba Padre, ¿verdad? Y levantar nuestras manos y decirle, Señor, muchas gracias por tu amor, por tu bondad, porque Jesucristo es el camino de la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podríamos llegar al Padre si no es por Él. Entonces, como Jesucristo es el camino de la salvación, pues algunos desgraciadamente tropezarán con Él, ¿verdad? Así como cuando tropieza uno con una piedra que es fundamental, que es necesaria para la edificación de un edificio, mucha gente la desecha y ese edificio está endeble, no tiene una cimentación correcta. Y nosotros, gloria a Dios, porque no hemos tropezado con Cristo, sino más bien el Señor nos salió al encuentro de cada uno de nosotros y tuvimos a bien, ¿verdad?, voltearnos a Él, regresar nuestra mirada a Él y empezar a caminar su camino. Dice, porque el que confíe en Él no será avergonzado, no será defraudado. Quiero decirles que lo que leímos, vemos cómo Pablo ama al pueblo de Israel. Y obviamente es una inspiración que Dios a través de el Espíritu Santo da a Pablo para escribir esta carta a los romanos. Y pues obvio es de que Dios ama al pueblo de Israel, porque ellos son su pueblo. No solamente porque Pablo nació del pueblo judío físicamente, sino que ahora Dios le da el entendimiento de que es el pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Y Pablo anhela que se salven e intercede fervientemente por su salvación. Saben ustedes que nosotros tenemos que estar orando constantemente por la nación de Israel, porque la palabra de Dios dice que Él bendecirá a quien bendiga a Israel, porque es su pueblo escogido, porque es su nación santa. ¿Ya? Entonces nosotros hay que aprender a orar por el pueblo de Israel.
El apóstol Pablo ahí en el versículo 1 del capítulo 10 de Romanos dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Tú y yo tenemos que orar porque todos los israelitas, todos los judíos, toda la descendencia judía sea salva en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No por sus acciones, no porque cumplan la ley, no porque cumplan con el Shabbat, no porque cumplan con todo lo que Dios estableció, podrán ser salvos. La salvación viene exclusivamente por el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre derramada y por la fe que se ejerce en él. Solo hay una manera de que sean salvos, y esta es por la fe, como les digo, porque es a través de la justicia que viene de Dios, según el versículo 3. Esta justicia, hermanos, viene por medio de Cristo, porque en el versículo 4 que leímos al final de Romanos 10, dice que Cristo es el fin de la ley, es el fin de absolutamente todo, para que todo el que cree en él reciba la justicia. Alabado sea nuestro Señor, ¿verdad? Porque ahora tú y yo ya hemos venido a esa condición. ¿Y qué es eso de que Cristo es el fin de la ley? Esta es una declaración enorme, poderosa y revolucionaria, hermanos. Es una declaración que cambia vidas. Es una declaración que cambia la historia y de hecho la cambió de una manera radical. Recordemos que hasta el día de hoy ya todo el mundo se rige bajo el antes de Cristo y después de Cristo. Porque Jesucristo viene a ser el parteaguas de la humanidad. Viene a ser el parteaguas de tu vida. De hecho, cuando tú hagas una reverencia, cuando tú das tu testimonio, cuando tú dices qué fue lo que pasó en Cristo Jesús, que ahora tú eres cambiado, normalmente hacemos una referencia. Yo antes de Cristo hacía esto, o era de esta manera, o era de aquella manera. Y hacemos esa referencia correctamente. ¿Por qué? Porque antes de Cristo nosotros nos comportábamos como muertos, ¿verdad? Por nuestros pecados, por nuestros delitos, y hacíamos las cosas que no eran propias para nosotros. Hacíamos fechorías, maldades, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Pero un día el Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros y se presentó, ¿verdad? Y es la roca en la que nosotros nos topamos, y la gloria sea para el Señor, porque en vez de hacernos caer, el Señor nos permite tener ese encuentro glorioso y ahora venir a ser edificados en Cristo, transformados por el poder de su presencia en nuestras vidas. Y ahora tú y yo podemos decir, pero ahora, después de Cristo, soy de esta otra manera. Soy una nueva criatura porque Cristo está transformando mi vida. Entonces, esta declaración de que Cristo es el fin de la ley es enorme y es revolucionaria. Cambia vidas, cambia la historia, no solamente de tu persona, de la humanidad. De hecho, ha habido mucho debate sobre lo que el apóstol Pablo quiso decir exactamente. Pero sin embargo, fíjense bien que unas cosas están muy claras. Primero, Jesús te ha liberado de buscar la salvación a través de la ley. Tú y yo ya no tenemos que estar buscando la salvación por medio de la ley. Tú y yo ahora, ¿verdad? Tenemos que buscar la salvación por medio de la fe en Cristo. Porque nadie puede ser salvo por la ley, hermanos. Nadie. Aparte de Jesús, ¿verdad? Aparte de Jesús, nadie ha podido mantener toda la ley. Por lo tanto, quienes se acogen específicamente a la ley no van a poder llegar a la salvación. Entonces, como Cristo es el fin de la ley y Él es el quien te ha librado de tratar de establecer tu propia justicia, ¿verdad? Pues ahora en su lugar tú recibes la justicia que viene y que proviene de Dios. En segundo lugar, Cristo es el fin de la ley porque ha cumplido toda la ley. Jesús una vez se describió a sí mismo como aquel que vino a cumplir la ley. Ahí en Mateo 5:17 dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino más bien a cumplirla, pero a cumplirla como Dios quiere que se cumpla, no como el hombre quiere. Entonces el propósito de la ley era señalarnos a Jesús. Recuerden que en Gálatas 3:24 se nos muestra que la ley es nuestro ayo, nuestro mentor, el maestro que nos indica quién verdaderamente es Jesús. La ley nos señala la necesidad que tenemos de Jesucristo, la necesidad que tenemos de un Salvador, porque la ley misma nos acusa de que nadie podremos ser salvos si faltamos a un solo mandamiento, a una sola ley. Entonces, como tú y yo hemos fallado, pues no tenemos derecho a salvación por medio de la ley.
Ahora Jesús ha venido y su rol ha sido completado. Él dijo, consumado es. Y por eso es que la fe en Cristo Jesús es lo hartamente suficiente para alcanzar la salvación y vida eterna. Tercero, Cristo es el fin de la ley, pues Él ha guardado la ley. Jesús es la única persona que siempre guardó la ley, pero a través de la cruz, ahora tú y yo recibimos el beneficio de su obediencia, del que Él haya guardado toda la ley, se nos ha transferido a ti y a mí esas virtudes que Dios tuvo al obedecer absolutamente toda la ley. ¿Ah? En cuarto lugar, Cristo es el fin de la ley, pues Él nos ha librado de la carga y condenación de la ley misma. Vivimos nuestra vida bajo una nube negra de condenación porque estamos fallando constantemente. Pero gracias a Jesús, ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo. Ya lo vimos hace días en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, este es el punto, hermanos, que nosotros tenemos que ver para darle gracias porque la salvación está abierta a todos a través de la fe en Jesús. Hoy debemos orar por el pueblo de Israel, porque el profundo deseo del corazón de Dios es que su pueblo sea salvo. Y esa es la oración que debemos nosotros levantar, que el pueblo de Israel, esa nación que ha sido bendición para nosotros, porque por medio del pueblo de Israel es que nosotros ahora conocemos a este Dios de amor, a este Dios vivo y verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ahora viene a mostrarse a nuestras vidas con poder, con autoridad, pero sobre todo, hermanos, también se muestra a nuestras vidas con amor, con misericordia, con pasión por nuestras vidas, ¿verdad? Y es por eso que debemos exaltar y alabar el bendito nombre de Dios. En el nombre de Jesús, yo les animo a que levantemos siempre nuestra voz por la nación de Israel,